Amigos, qué gusto de verlos nuevamente en este vuestro canal Seguidores del Camino, donde le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Recuerden invitar a sus familiares y personas conocidas y sus amistades, evidentemente, para que puedan conocer juntamente con todos ustedes, donde todos, incluyéndome, aprendemos en este viaje apasionante por la palabra del Eterno. Hoy nos convoca el tema Una calzada de paz. Acá vemos como una pista donde van los autos, que es la calzada. Da a entender aquello de una persona que está conduciendo su auto tranquilo, sereno, y que alguien le ha dicho que vaya y que no se distraiga con los contratiempos que pueden ocurrir al costado, vientos o tormentas, porque Él nos está viendo y Él nos ha llamado. Eso es lo que engloba el título Una calzada de paz. Tenemos nosotros el privilegio de aprender del Supremo Hacedor. La sabiduría en su esencia y altura más elevada, más profunda. Él da a conocer el Padre sus arcanos o secretos a sus amigos, aquellos que están en intimidad con Él, en ese trato, como en una mesa donde se sientan los amigos a conversar y platicar y compartir hermosos momentos cuando hay esa sintonía de alma a alma que podemos nosotros experimentar en la vida real, en la vida familiar. Igualmente, en el trato del Padre hacia nosotros, está escrito en su palabra, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos, porque los siervos no conocen lo que hace o lo que va a hacer digamos así, en una expresión, el jefe. Pero los amigos, por esa familiaridad y trato, sí conocen. A esa familiaridad, a ese trato amical, el Padre nos invita. Y vamos a conocer los alcances de esa invitación el día de hoy. En la Biblia está anotado que el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Dicha sabiduría viene para protegernos y darnos entendimiento. Es su objetivo que nosotros dócilmente, mansamente, hagamos caso a lo que aquí está escrito como norma de conducta, porque el que nos ha llamado, el Eterno, es santo, y nosotros como su pueblo tenemos que alinearnos a la santidad. Los que desde hoy vivan una vida en obediencia al Todopoderoso podrán gozar, de acuerdo con lo que está proféticamente dicho, con 1000 años de paz, lo que se conoce como ese milenio donde primará el orden, donde primará la ausencia de todo aquello que aquejó al hombre en su estancia en la tierra. Y en ese milenio estaremos su pueblo reinando con Yeshua, el león de Judá. Miremos las bendiciones de aquel milenio. Si ustedes me acompañan en Isaías 35, en los versos 7 al 10, nos dice lo siguiente. El desierto, fíjese la contraposición, el vuelco que se da respecto a lo que la tierra ha experimentado y lo que va a hacer a partir de ese milenio bendito. El desierto será un lago, la tierra seca se llenará de manantiales. Donde ahora viven los chacales, crecerán cañas y juncos. Y habrá allí una calzada que se llamará el camino sagrado. Los que no estén purificados no podrán pasar por él. Los necios no andarán por él. Allí
no habrá leones ni se acercarán las fieras, pues por ese camino volverán los libertados. Los que el Señor ha redimido entrarán en Sión con cantos de alegría y siempre vivirán alegres, hallarán felicidad y dicha y desaparecerán el llanto y el dolor. Cuando el último chofar, esa trompeta o ese instrumento de viento de naturaleza hebrea suene, cuando, en otras palabras, esa trompeta última haya sido tocada, nosotros seremos parte de aquel pueblo que será arrebatado al desierto de acuerdo con lo que está escrito. Es un pueblo que saldrá del mundo para ir a vivir transitoriamente en el desierto bajo el cuidado del Shomer, del guardián de Israel, que es Elohim. Nos uniremos con la casa de Judá y juntamente con Yeshua ahí presente tendremos esos 1000 años de paz en aquel bendito milenio así esperado. Esas grandes pinceladas a lo que nos va a conducir el arrebatamiento. Y luego de esos 1000 años de paz descenderá la nueva Jerusalén con los 12 nombres correspondientes a las 12 tribus de Israel, todo dentro de un concepto hebreo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y mientras todo ello llegue, tenemos que vivir en la santidad de la obediencia a la cual hemos sido, como dije al principio, convocados. Miremos Levítico 25, 18. ¿Qué nos dice la palabra? Ahí encontramos en el verso 18. Cumplan mis leyes, pongan en práctica mis decretos, cúmplanlos y vivirán tranquilos en el país. Dice, cumplan y pongan en práctica. 2 veces nos dice, cúmplanlos, para que puedan hacer de la tranquilidad una experiencia en nuestras vidas, sea algo que nosotros no hemos podido acá disfrutar. Pero aquellos que obedezcan y por la gracia de la obra de Jesús en la cruz lleguen y entren a ese milenio, podrán gozar de 1000 años de paz y orden, experiencia nunca antes conocida, pero que está como bendición profetizada para el pueblo, para la Keilah, congregación o asamblea, la novia de Yeshua, que es Israel, y que los extranjeros podrán también participar cuando, recibiendo a Yeshua en el corazón, son injertados a ese olivo, el cual es Israel, para beber de la savia milenial y de los profetas. Aquí vemos que 2 veces, como les dije, nos dice cumplan, cumplan. Y no es un guardar de naturaleza intelectual. No, está hablando de una ejecución. Habla que a la luz de lo leído se espera de nosotros que entremos en acción, que respondamos ejecutando sus instrucciones y sus decretos. Cuando aceptamos el deseo de Elohim, entonces ese deseo es cumplido en la tierra porque nosotros vamos a ser sus instrumentos para que su voluntad se materialice aquí en este mundo. Sus bendiciones van a llegar como consecuencia de la acción de obedecer. No es simplemente que una persona diga, Padre, bendíceme, 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 y no hago absolutamente nada. Y no estoy interesado en obedecerlo, ni estoy interesado en conocer de sus designios o de sus instrucciones. La bendición alcanza
Es decir, aquel que entra, camina y se moviliza de acuerdo a un llamado, entonces dice, las bendiciones te alcanzarán. ¿Por qué dice te alcanzarán? Porque tenemos que estar en movimiento. Por eso la acción es te alcanzarán. Es de alguien que camina, toma una distancia, en obediencia, se mantiene firme por obra del Ruach HaKodesh del Espíritu Santo y las bendiciones lo alcanzan. No todo pasa por microondas, no todo es esa rapidez. Tiene que haber esa constancia en el caminar, en esa voluntad de querer manifestar también en los hechos el amor que tenemos para con Yeshua de Nazaret. Yeshua lo dijo, busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todo aquello será añadido. Y se olvida con frecuencia la expresión y su justicia. Se quedan solo en el buscar el reino, en escudriñar la palabra, en conocer de él, pero no tomamos en cuenta y su justicia que tiene que estar expresada, vivida. Ese y su justicia implica hacer lo correcto. En otras palabras, si buscan y hacen, entonces las añadiduras llegan como consecuencia de lo primero. No se puede hacer sin antes haber buscado. Tenemos que conocer quién nos está enviando, conocer el corazón del Padre. No se trata de servir por servir, se trata de servir porque lo sigo. Porque aquel que solamente sirve por seguirlo, entonces está mal. Pero aquel que lo sigue por naturaleza lo sirve. Pero el que lo sirve solamente y no lo sigue, aunque sirva, no está dando en el blanco de lo que el Padre espera para una vida rendida a Él. No se puede hacer sin antes ser en Él. Es lo que nos está diciendo la Escritura. Veamos en Job 28:28. ¿Qué es lo que nos dice respecto a lo señalado? Por ejemplo, encontramos aquí en relación al servir. Y dijo Dios a los hombres, servir fielmente al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es inteligencia. Fidelidad, en otras palabras, fidelidad en el servicio es sabiduría. Aquel que es fiel, que es constante y lo sirve, ese es un hombre sabio. Haber comprendido a quién estamos sirviendo y por tanto nos apartamos del mal al haber entendido quién es el que nos está llamando. Veamos respecto ahora, como les decía, en ese conocer de quién es Él, qué es lo que espera de nosotros. Para muestra, como dicen, un botón. Vayamos a Salmo 41:1. En el Salmo 41:1 encontramos lo siguiente. Dichoso el que piensa en el débil y pobre. El Señor lo librará en tiempos malos. El que se detiene a considerar en cómo estará aquel que es apremiado por las dificultades, por aquel que carece de recursos para enfrentar la adversidad o el infortunio, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y fruto de ello por estar pensando en él, lo socorre, lo ayuda,
lo busca, le presta la ayuda que con tanta urgencia precisa. Entonces Yahvé lo tendrá muy presente cuando aquel hombre, por cosas de la vida, o malas decisiones, o por prueba, se encuentra también después en alguna dificultad, no necesariamente de corte económico, pero en una adversidad. Y dice la palabra que como consecuencia de que él se extendió y se hizo prójimo de aquel que lo necesitaba, entonces el Padre acudirá en ayuda de aquel hombre que prestó servicio y entrega hacia aquel que padecía necesidad. Esa es la promesa aquí escrita, porque es como que Yahvé lo tiene muy presente y anota en su blog el nombre de esta persona que ha acudido en ayuda al necesitado. Y cuando esté enfrentando una situación también complicada, el mismo Shaddai lo librará. Las instrucciones que se derivan de esta milenaria palabra son para un pueblo que se ha rendido en obediencia. La obediencia debe significar la muestra de nuestro amor para con el Padre. Es esa obediencia en santidad que Él busca en nosotros para ser instrumentos fieles de sus designios. Ello está en el corazón del Padre, vernos a todos, los suyos, sirviéndole con todo nuestro corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas. Vayamos a ver a Levítico 25:55 en relación a su pueblo. Miren lo que nos dice: pues los israelitas son mis siervos, mis propios siervos, yo los saqué de Egipto, yo soy el Señor su Dios. Hay una remarcada, firme precisión en torno a los israelitas, a los cuales dice son mis siervos, mis propios siervos, como decir mis originales siervos, míos, auténticamente míos, elegidos, es lo que nos está diciendo el Padre. Y a su vez indica, yo soy su Elohim, una identificación que nos debe llenar de gozo para con aquellos que ahora por la obra de Yeshua somos parte también de ese pueblo, somos parte de Israel, de ese olivo. Y algunos también extranjeros injertados a ese olivo. Por eso estamos gozosos, porque es de aquel olivo de quien el Padre dice, yo soy su Elohim. Nosotros también en esas figuras paralelas que emanan de las Escrituras, hemos sido liberados de la esclavitud del mundo, de todo aquello que se nos ha sido ofrecido, a fin de que con acechanzas quedáramos atados. Pero solo a Él, solo a Yahvé debemos servir. No hay otro Adón, no hay otro Señor sobre nosotros, sino solo el Shaddai. Miren lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, en los versos 4 y 5. A la letra dice lo siguiente: oye Israel, Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Verso 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¡Oh, sorpresa! Se pensaba que esto era una declaración de Yeshua que recién había aparecido en el así llamado Nuevo Testamento,
cuando se debe llamar pacto renovado, por ejemplo. Sin embargo, la expresión de Yeshua, quien vino a transmitir los pensamientos, la voluntad del Padre, lo que le fue mandado hacer, esa expresión del Mesías ya estaba aquí señalada en este capítulo 6 de Deuteronomio, en el verso 5, que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oh, qué pena para con aquellos que pensaban que la Torá había sido abolida y que ahora solo se cuentan las expresiones de Yeshua, cuando eso que está diciendo el maestro de Nazaret es simplemente y remarcadamente lo que ya estaba escrito, y que por ese desarraigamiento para con respecto al pacto original, o así llamado Antiguo Testamento, se piensa equivocadamente que Yeshua vino a transmitir cosas nuevas a expensas del Padre, cuando lo que vino a transmitir el Yeshua es aquello que está escrito y su profundización y auténtico significado. Entonces estamos viendo que esa expresión conocida está presente desde la Torá. No es algo nuevo que recién aparezca en lo que así hemos llamado o lo que se conoce por el Nuevo Testamento. Yeshua vino a transmitir fielmente, literalmente, la palabra del Padre, y vino para realizar ello, que esa palabra del Padre vino en la forma de un ser humano, en la forma de un hombre, porque Él es la imagen visible del Elohim invisible, y que vino a nosotros para dárnoslo a conocer. Como Él dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. En el pasaje le habla a su novia o pueblo de Israel. Sabemos nosotros que Yeshua no tiene dos novias, una judía y otra gentil. Eso no existe. Puede existir en la mente de los hombres, pero en esta palabra, en la Biblia, no existe tal idea. Tampoco existe la idea de un Israel espiritual. Tampoco existe. Es un pueblo, siempre hay un remanente que ha obedecido y obedece al Padre, que es diferente. Yeshua vino a transmitir, como hemos dicho, la palabra del Padre. Entonces, por ello que le está hablando aquí a Israel, a la niña de sus ojos, a su propio pueblo. Recordemos que los extranjeros también han sido invitados a participar y siempre lo decimos, injertados a ese olivo, el cual es Israel, para que puedan beber de la savia milenial y de los profetas. Esta expresión, con toda tu alma, dice con toda tu alma, con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. No debe quedar en esta entrega algo que nos reservemos para nosotros. Al decir todo es todo, implica rendirnos completa y absolutamente, sin remilgos de ninguna especie, sin condicionamientos, un rendimiento total. Es una entrega con todo lo que somos, con todas nuestras fuerzas o talentos, incluso para desempeñar las tareas que nos han sido o serán dadas. El amor se hace evidente en lo que guardamos, cuando obedecemos, cuando buscamos más de Él. Al entregarnos al Supremo Hacedor y estamos rendidos en esa obediencia por amor, por la ley del amor, entonces vamos a experimentar lo que es la auténtica libertad. Que para el hombre que no ha sido
iluminado por el Ruach HaKodesh, no entiende estas cosas, creen que va a estar en una vida un poco libre, cuando en realidad aquello que él llama libertad lo esclaviza y le impide vivir una vida en abundancia. En cambio, cuando estamos obedeciendo al Padre más y más en ese amor, más y más libres somos. Una muestra de nuestra confianza para con el Todopoderoso es cuando, por ejemplo, cesamos de nuestras labores que nos generan dinero en el día apartado en el Shabbat. ¿Para qué? Para estar con el Eterno, con el autor de nuestra vida, en esa cita que Él ha establecido para que estemos a solas con Él. Ya ni siquiera en ese momento del Shabbat debemos contestar los celulares cuando sabemos que detrás de esa llamada telefónica hay la evidencia de un negocio que se quiere hacer, por ejemplo. Nosotros estamos en el Shabbat y ni siquiera contestamos el teléfono para no romper esa armonía para con ese día de nuestra vida rendida a la voluntad del Padre. Tal es el caso que también Yeshua guardaba el Shabbat, como dice la palabra, como era su costumbre. Y es que es un día en el cual nos enfocamos especialmente en Adonai. Y algunos dicen, no, pero yo reposo todos los días. Así, no hay ninguna empresa que aceptaría eso, porque literalmente Shabbat tiene que ver con cesar de nuestras labores diarias. Y la palabra dice 6 días trabajarás, es decir, 6 días no debes cesar, mas el día séptimo sí cesa. A ver si una persona que dice, yo hago reposo todos los días, ¿usted a qué viene? Vengo a hacer reposo. ¿Qué día? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Por qué? Porque soy un creyente. ¿Sabe qué, señor? Retírese de la empresa en el acto. Y eso no es así. No es eso a lo cual nos ha llamado. Es el cesar de todas aquellas labores que nos generan dinero, dejar nuestros negocios e intereses para estar en ese día experimentando la presencia del Padre en el sentido de ser robustecidos y restaurados en Él, en un día que hizo para el hombre, para que el hombre lo pueda disfrutar. El hombre tiene que cesar en sus labores, tiene que estar tranquilo un día en la semana porque es bueno para el cuerpo, para el alma, para el espíritu, y beber de esa presencia del Shaddai y ser fortalecido para que pueda después enfrentar lo que tenga que enfrentar en la semana que viene. Es honrando al Creador como el Padre se manifiesta. El reposo en Yeshua es diferente, no tiene que ver con cesar de labores, tiene que ver con esa paz indescriptible de aquel que confía en el Supremo Hacedor y así esté rodeado de enormes dificultades, está sereno. Ese es el reposo de Yeshua en nosotros, que son 2 dimensiones diferentes, el reposo de Yahvé y el reposo en Yeshua. Son cosas diferentes, ninguna anula a la otra, son dimensiones disímiles pero conectadas, con un fin y un diseño particular. Eso es importante de entender. Entonces, nosotros descansamos porque sabemos que Adonai se las va a ingeniar para proveernos de los recursos que vamos a precisar después. Es en esa confianza que nosotros y en ese amor que descansamos porque conocemos quién es el Todopoderoso, el Supremo Hacedor, y que ni aún una hoja se mueve si no es bajo su permisividad o autoridad. Todas las cosas que van a llegar a nuestras vidas, porque Él las ha bendecido previamente. Todo ello se desprende por vivir en su Shabbat con toda nuestra familia. Qué hermosa
y qué bendita experiencia, qué bendición. Yahvé nos cerca en esa fidelidad, cuando estamos en esa obediencia, nos cerca con sus cuidados de amor. Está pendiente de nosotros. Son como esas ovejas cercadas con sus brazos y está velando. Nos mira extasiado en las noches, nos observa. Porque está a favor de nuestras vidas. Él es el buen pastor. Debemos, en una vida entregada a Él, completamente rendida, bajar las banderas de nuestros propios intereses particulares o caprichosos. Aquellos planes hechos a expensas de Yahvé. A veces caemos sutilmente en el error, incluso de pedir que Él bendiga nuestros planes, los cuales, como hemos dicho al principio, están sazonados de caprichos personales. Planes no consultados con Él, porque así hemos pensado que deben hacerse las cosas y por lo tanto en ese orgullo del hombre que cree que puede dominar las circunstancias y que las cosas van a fluir como Él ha determinado hacer, entonces precisamente esas cosas no van a fluir, no van a acontecer y es más, se van a hundir para que los planes del Padre tengan la oportunidad de ser vividos en aquel hombre desde una experiencia nueva, al darse cuenta de que es preciso buscar previamente el consejo del Padre antes de ejecutar planes, porque el Padre es consejero y nos puede brindar toda la sabiduría que se precisa para las mejores decisiones. A eso hemos sido llamados. Cuando las cosas están rendidas en consulta al Padre, entonces no va a llegar a nuestra vida la angustia y el pesar, que sí llegarían esa angustia y sí llegaría ese pesar por estar realizando cosas que están fuera de lo que son sus propios planes. Porque no fueron dados por el Padre, sino que nosotros hemos ideado a expensas abiertamente de Él, queriendo buscar atajos por encima de lo que la palabra nos indica. Y en ese deseo deslumbrante por las riquezas, por ejemplo, a veces nos desviamos y no podemos en esa situación, en esa actitud, pedir al Padre que bendiga estas desviaciones. Tenemos que vivir confiadamente en Él, porque su yugo y su carga son ligeras. Debemos estar en su reposo, confiando en sus planes, y por eso son buenos vivir estos Shabbats. Y de esta manera, por más tormentas que se aproximen, estaremos en la calzada, manejando nuestro carro tranquilos, quietos. No vamos a caer en la desesperación. Así, mientras estamos conduciendo, venga los vientos o el viento del norte, el siroco o todo aquello que pueda golpear con el parabrisas, porque hay alguien que es el Eterno que nos ha dicho: ven, tú vas a llegar, yo te he señalado el camino, no te distraigas con aquellas cosas que golpean el vidrio de tu carro, porque solamente son cosas para que tú estés atento a mi voz y tengas una vida de independencia y rendimiento hacia mí. Por eso vienen las pruebas, para que no estemos confiados en nosotros mismos y nos olvidemos del Padre, sino para que estemos en ese constante ejercicio virtuoso de buscar esa dependencia, de acercarnos a Él, beber de esa sabiduría que nos llega desde los cielos para que nosotros ejecutemos sus designios. Aprender a confiar puede hacer que la adrenalina corra por nosotros. Es cuando hemos estado, por ejemplo, por así decirlo, en una figura manejando el timón del avión
y nosotros soltamos ese timón para que Yeshua tome ese timón y nosotros enfocados en Él, en lo que Él está haciendo, tranquilos, por más que veamos algunas cosas que pueden hacernos en lo humano causar cierta angustia, hemos soltado ese timón y estamos nosotros al costado en las cosas que el piloto nos va a decir que hagamos, pero Él es el que está manejando la situación, porque Él es Rey y soberano sobre nuestra vida. Recordemos que Él es quien nos ha buscado. ¿Quién es el que nos ha llamado? Pensemos en quién es el que nos ha traído. Amigos, muchas gracias por la presencia de ustedes en este canal. Ya somos casi 170 suscriptores. Pronto llegaremos a los 200 suscriptores y así el Padre nos ayude en este esfuerzo para transmitir su palabra que llegue a muchos corazones en estos días finales en el que el Supremo Hacedor viene realizando las obras de acuerdo con lo profetizado, susurrando al oído de muchos para volver a aquellas sendas antiguas. Apreciados hermanos y amigos, recuerden suscribirse aquí abajo, colocar la campanita para que estén notificados amicalmente por cada nuevo mensaje que nosotros desde la hora de Lima grabamos los sábados a las 6 de la tarde. Shalom y un abrazo grande para todos ustedes en Yeshua de Nazaret. Muchas gracias.